7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos, como lo habíamos indicado, con nuestro primer invitado, el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, que nos acompaña de manera telemática. Doctor Fuertes, qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido, gracias por estar en nuestro espacio. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su primer comentario respecto a esta situación que mantienen aprietos al gobierno nacional, esta serie de denuncias de presuntas redes de corrupción que salpica a altos funcionarios del gobierno nacional, y la última reacción que ha tenido la Secretaría de Comunicación en el sentido de decir que este medio digital que va a anunciar hoy documentos y va a evidenciar elementos profundos de su investigación, y según la Secretaría de Comunicación, que están buscando emisarios que anticipen al gobierno sobre una falsa conexión con la mafia albanesa. Es como que están anticipándose a lo que va a venir. Le mantienen en serios aprietos al gobierno. ¿Cómo mira usted la situación a raíz de estas denuncias que vive el gobierno nacional? Buenos días, bienvenido. Buen día, Licenia, Alexis, un saludo para ustedes y para la audiencia. Es lamentable para cualquier gobierno que existan casos de corrupción, pero desde el punto de vista de lo que implica el manejo político, es deplorable que en estas circunstancias el gobierno siga dando palos de ciego. Parecería que está jugando a las ollas encantadas y lamentablemente no le atina una en el último tiempo. De tal modo que me parece que no hay un aprendizaje en el ejercicio del gobierno. Uno puede entender que por las razones que sean, aunque de pronto no es tan razonable que se proceda así, al inicio de un ejercicio de gobierno no se cuente con un equipo que tenga la experticia política, pero es de suponerse que, como en cualquier actividad, se va aprendiendo. Y ese aprendizaje le permite asumir la realidad y fundamentalmente los problemas para resolverlos de una forma adecuada. Me parece que lo que agrava la situación es que, al parecer, por lo que se evidencia, no hay ese aprendizaje. Y esto también se evidencia en el otro tema al que usted está haciendo referencia, porque al parecer lo que tratan es de mojar la pólvora con estos anuncios, tratando de desestimar lo que, por lo visto, va a anunciar este periódico digital. Sí, de pronto hasta tienen razón en lo que está señalando el gobierno. El problema es que ha perdido tanta credibilidad que aún lo cierto queda en el campo de la vida. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle, buenos días. Yo, digamos, lo que quisiera preguntarles, si usted, bueno, salió mucho antes, pero si a usted, durante su permanencia en el gobierno, ya le llegaban mensajes de que la cosa no iba bien y de que esto iba a terminar como hasta ahora, muy mal, porque eso es lo que nos da a entender Pipo Lazo con todas las revelaciones que ha hecho en días anteriores, ¿no? Un tema vertical, con aquí se hace lo que dice el presidente, sin opción a poder discrepar ni disentir, y con Iván Correa diciendo es una disposición del presidente, se hace lo que él dice. ¿Qué sensaciones le dejó a usted su paso por la subsecretaría que ejerció y, digamos, las reflexiones que le deja aquello, ¿no? ¿Cómo vio al gobierno puertas adentro? En términos generales, en toda la acción fundamentalmente política del gobierno del presidente Lazo, subyace esto que se denomina en general, y en esta materia particularmente, el síndrome de ibris o de ubris, que es este ego desmedido, el desprecio a la opinión ajena, al punto que, mire, cuando ha existido la posibilidad de intervenir en medios como este, que tienen otra línea ideológica, otra posición respecto del gobierno, yo veo que lo toman personalmente, se enojan. No es una tontería. Yo O sea, incluso usted cuando ha venido acá ha recibido mensajes de diciéndole que no estaba bien que venga. por supuesto, y es lamentable, y lo digo así con la más absoluta Dios mío. serenidad y madurez. Es más, yo lo confieso porque no hay por qué ocultarlo. Mire, cuando yo estuve en el gobierno y recibía invitaciones de parte de ustedes para conversar, yo no tenía ningún problema, porque entiendo que el ejercicio de la democracia no implica seleccionar con quién se puede conversar o con quién se debe conversar, sino que tomando en cuenta que los medios de comunicación se convierten en términos
permanentes, en interlocutores entre la ciudadanía y el poder, es una obligación atender un requerimiento de diálogo, de cuestionamiento, de interpelación, pero había una disposición desde la Secretaría General de Comunicación para impedir que acontezca esto. Bueno, esto entre paréntesis. Pero lo principal, le decía, hay este síndrome que está vinculado con el equipo que el presidente Lasso escogió para que sea su entorno, sin experticia política y además con estas otras características de carácter psicológico o emocional, que en gran medida son las que han determinado lo que ha acontecido y lo que va aconteciendo. Ciertamente, cuando no se tiene la experticia necesaria en el ejercicio de cualquier actividad en la que se emprende, hay que buscar rodearse de gente que sepa de la materia. Pero además, hay que permitir que esa consejería sea efectivamente incorporada, acatada, y no que pase por el filtro de gente que no sabe. Eso es lo que ha acontecido, de tal manera que lo que dice el Pipo Lasso en su carta de la semana anterior, en términos generales era de conocimiento. Claro, lo que no se conocían es ciertas anécdotas, como esta expresión que señala del exministro de Gobierno Jiménez, que una vez que concluye la mesa de diálogos, ha venido eufórico a una reunión a decir que el gobierno sale fortalecido gracias al liderazgo del presidente como consecuencia de esa crisis que arman en junio del año anterior. Esto, haciendo un parangón con el fútbol, es como que el equipo pierde 6-0 y el director técnico acude a la mesa de los dirigentes a decirle: nos ha ido súper bien en este partido y fundamentalmente gracias a la gestión, al liderazgo de ustedes. Y también la revelación de esta otra impertinencia en la que ha incurrido el gobierno, puesto que por lo visto quien se ha encargado del diseño integral, hablemos de los contenidos y de la estrategia de la consulta popular, ha sido el señor Aparicio Caicedo. Esos hechos así puntuales yo no los conocía. Lo último, lo de Aparicio Caicedo, lo sospechaba, pero no tenía la certeza. Lo del ministro de Gobierno, ni de fundas. ¿A quién se le va a ocurrir por sentido común que acontezca semejante disparate? Doctor Fuentes, yo le tengo dos inquietudes. Una, respecto a lo que usted acaba de decir, este cambio, ¿no? El presidente Lasso ha separado a los funcionarios que llegaron desde la Fundación Ecuador Libre, me parece, y que constituyen sin duda el tanque de pensamiento de su plan de gobierno, de su gestión gubernamental, por un lado, y los ha reemplazado. ¿Hasta qué punto estos reemplazos le pueden dar resultados, pueden ser una señal de que quiere cambiar? Eso por un lado. Y usted mencionaba también hace unos instantes el tema de la credibilidad del presidente. Y ocurre que en momentos en que están en proceso estas investigaciones, tras las denuncias de esta supuesta red de corrupción, al gobierno se le ocurre disponer el traslado de los investigadores de la Fiscalía y se arma otra polémica entre la Asamblea, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia y en la opinión pública. Al menos queda esta especulación, como diciendo, o sea, no podía esperar un poquito que termine esta investigación para hacer el traslado. Si es que esto es así, si es que cumplen un periodo y tienen que relevarlos, está bien, pero están en plena investigación y al menos esto da lugar a la especulación, a que uno piense que no quiere que sigan investigando, que se enteren de las cosas. ¿Qué opinión le merecen estos dos temas, doctor Fuentes? Bueno, habría tanto que hablar y analizar al respecto. Sobre lo primero, mire, cuando uno se avecina a un evento de trascendencia que le va a provocar algunos efectos, tanto si obtiene el objetivo favorablemente como si no lo obtiene, eso implica que hay que visualizar escenarios y hay que prepararse al post lo uno por otro. Quiero decir que, reconociendo por la debilidad de la organización política, del gobierno, era muy difícil que, creo, tenga algún resultado favorable en las elecciones seccionales. Pero teníamos este otro elemento que sí políticamente era gravitante, la consulta popular. Por lo tanto, si yo habría estado en el gobierno, lo mínimo que tendría que haber efectuado es proyectar escenarios, pensar en que era posible perder y estar listo con un plan frente a la contingencia de esa pérdida. Evidentemente no existió plan, no existe plan,
una vez más se ha recurrido a la improvisación. Y los cambios de algunos funcionarios que se han realizado, tengo la impresión que no son por corrupción, porque, digamos, para efectos de nuevamente hacer un parangón con el fútbol, lo que pasó el domingo anterior es un resultado zacatecos. Si yo habría estado en el Ministerio de Gobierno, tenga la certeza que el lunes a primera hora había presentado mi renuncia, porque independientemente que algunas variables no estén bajo la capacidad de manejo, es el resultado el que marca la permanencia o no. Pero no ocurre nada de eso, ni en el Ministerio de Gobierno, ni en el entorno de la Presidencia de la República. Pasan 2 días, el presidente anuncia que va a intervenir, retrasa sus intervenciones. Finalmente, me parece que hay 3 elementos que son los que detonan esta inevitabilidad del cambio. El uno, esta publicación de nuevos indicios por parte del periódico digital La Posta, que ponen sobre la plataforma, sobre la tarima, ya no a cualquier funcionario externo, sino a funcionarios que han estado físicamente en el Palacio Presidencial, digamos, casi junto al despacho del presidente, cuando hay estos indicios con los audios del señor Gil, que hace referencia al abogado Miranda, en fin. Luego tenemos esta carta del Pico Lazo, que en forma absolutamente cruda revela un manejo grotesco y errático en las decisiones del entorno presidencial y del presidente de la República. Y finalmente supongo que se habrá filtrado la información de la inminencia de los allanamientos a varios sitios, incluidos despachos del Palacio Presidencial, lo cual me parece que volvía inevitable que al menos se busque un golpe de efecto provocando esos cambios. Bueno, pasó eso. La pregunta es, efectivamente, ese retiro de las funciones de algunos de los señores que formaban parte del entorno presidencial, implica también un alejamiento del poder, porque siempre será posible, más aún hoy con los medios tecnológicos que tenemos al alcance, que no sea imprescindible la presencia personal para ejercer influencia permanente. De tal modo que allí yo tengo una gran interrogante. Luego, sobre la segunda parte, insisto en el síndrome de Ibris y en la falta de aprendizaje. Era evidente, yo al menos tengo constancia de algunos hitos que reflejan un distanciamiento entre la presidencia y la Fiscalía General. ¿Cuáles serían esos hitos, doctor? Cuando lanzan la consulta popular, una de cuyas preguntas tenía que ver con el tema de la Fiscalía, la fiscal sale a decir, conmigo no han hablado. Y yo no estoy de acuerdo con que se cree un consejo de la Fiscalía. Primer hito. Segundo hito, hay un anuncio a partir de estos indicios que encuentra un medio de comunicación digital del inicio de una indagación. Y resulta que la fiscal intitula el caso por él o los presuntos delitos que se investiga como encuentro, lo cual le destroza el eslogan elaborado por el gobierno. Eso no se hace si no es de mala leche. El tercero, el presidente de la República anuncia, tratando de generar gran expectativa, y finalmente lo concreta en una cadena nacional, refiriéndose a hechos presuntamente irregulares y hasta delictivos de algunos jueces, favoreciendo con sus fallos a narcotraficantes. La fiscal sale y dice, señores, esto no es novedad, yo ya lo hice. Y demuestra que ha presentado las denuncias contra los funcionarios de la Administración de Justicia a los que hizo referencia el presidente. De tal modo que, si uno ve que hay nubes negras cargadas de agua que ya mismo se desatan, es obvio asumir que va a haber lluvia. Y en ese sentido, entonces, me parece que
este distanciamiento termina constituyendo uno de los elementos que contribuyen o que obligan a que desde la presidencia se dé este golpe de efecto en el cambio, al menos por el momento, de rostros, no sé si de contexto. Doctor, usted al referirse a este síndrome de Ubris y a propósito de una serie de conversaciones que hemos mantenido durante estos últimos días, no solo en los espacios de entrevista, sino conversando por fuera con respecto del resultado de la consulta, cómo manejó el gobierno la campaña a favor del sí, y cuál ha sido, digamos, la orientación que le ha dado el gobierno al manejo de la cosa pública durante estos años de ejercer el poder. Y a mí me daba la impresión de que el presidente o estaba rodeado de gente que, digamos, no le proponía nada, ni nada distinto a lo que él piensa, o que en realidad todos piensan así, porque digamos, sí, es verdad, el presidente tiene un ego desmedido, pero alrededor tenía gente igualmente autoritaria y prepotente. O sea, lo de Aparicio Caicedo creo que era un tema de un secreto a voces, como él, yo incluso he escuchado comentarios del trato familiar, ¿no? O sea, de gente, de los colaboradores cercanos de su familia, ¿ya? Del maltrato a choferes, a empleadas domésticas, cosas por el estilo. Que no, ya no voy a profundizar, pero he escuchado un montón de comentarios de amigos que son familiares de Caicedo que me han comentado aquello, ¿no? Yo tengo mucha cercanía con Guayaquil, estuve el fin de semana allá, entonces, eso por un lado. Lo de Iván Correa, ¿no? Y eso de poner, yo decía hace un momento lo del logo del Ecuador del Encuentro, del gobierno del Encuentro en el uniforme de los chicos. La verdad es que está el logo, no es que no lo han puesto el logo, ¿no? Pero el presidente escuchaba, no escuchaba, o es que todos este grupito de Ecuador Libre piensa exactamente igual que el presidente. A ver, la gestión de gobierno en cualquier nivel, y en lo público y en lo privado, tiene que ver básicamente con tres elementos: liderazgo, equipo y plan. Y claro, en el liderazgo usted tiene diversas categorías y caracterizaciones. Y digamos que en blanco y negro básicamente hay dos categorías de gobernantes. Los unos que lo hacen modernamente desde la tecnopolítica, y los otros tradicionales que fundamentalmente se sustentan en un círculo de confianza. Regularmente es entre el amiguismo y el familiarismo cómo se ejerce el gobierno. Evidentemente, el presidente Lasso responde a unas características más bien de liderazgo tradicional. Por otro lado, también el temperamento, el carácter de un líder, de un gobernante, inevitablemente influye en su condición de liderazgo. Y yo he podido apreciar que el presidente Lasso no es un hombre de libretos, y una estrategia es un libreto. Por lo tanto, si es que existe una estrategia, por muy bien concebida que sea, pero quien tiene que ejecutarla o disponer su ejecución no es partícipe de estrategias, simplemente uno pierde el tiempo. Y eso es en gran medida lo que a nosotros nos aconteció. O sea, pasaba que el presidente, por ejemplo, en una entrevista se salía de las líneas y les agarraba a todo el equipo la sorpresa. Sí, había de eso. Yo en lo personal, que tuve bajo mi responsabilidad todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los conflictos con la CONAIE, con el movimiento indígena, con los movimientos sociales, lo sufrí y mucho, porque Alexis, Liceña, no lo digo esto con vanidad ni nada, pero en esto no somos improvisados. O sea, nos hemos formado académicamente, y yo en lo personal todos los días me dedico a estudiar gestión pública, estrategia, y yo a ustedes o a quien quiera les puedo demostrar todo lo que nosotros elaboramos para enfrentar los problemas de gobernabilidad, pero que lamentablemente no fueron, en algunos casos, ni siquiera tomados en cuenta, y en otros, a pesar de existir un supuesto acuerdo, finalmente terminaban deshaciéndose en los hechos concretos. Ahora, la participación del entorno. Hay que comprender que cuando existe un historial de una relación de subordinación de jefe a subalternos,
inevitablemente se instala un temor reverencial. Más allá de la confianza que la trayectoria genera, es obvio que en una relación de poder, en donde hay un superior y un inferior, siempre va a existir este temor reverencial, y eso independientemente de que eventualmente pueden haber existido, como creo yo, han existido muchísimas coincidencias entre el pensamiento del presidente y el pensamiento de su equipo, limita cuando existan opiniones discrepantes. De tal modo que allí tenemos una suerte de tormenta perfecta, en la que ya de cara a lo que está pasando y a lo que se viene, yo tengo profundas dudas si efectivamente el cambio parcial que se ha producido de funcionarios esa tormenta implica perfecta, un cambio de contenidos. esa tormenta perfecta que usted dice, doctor Fuentes, le va a tocar enfrentar ahora a Henry Cucalón, ex dirigente del Partido Social Cristiano de muchísimos años, que ahora entiendo ya no pertenece a esas filas, pero que tiene también experiencia política, al menos en el ámbito legislativo. ¿Qué tan difícil, con todos sus antecedentes que usted ha puesto, le va a ser al señor Cucalón tomar las riendas de un cargo tan complicado como el del Ministerio de Gobierno? Es muy complejo. Mire, lo que usted señaló en algún momento de la entrevista relacionado con este cambio, rotación o como quiera denominarse, de efectivos de la policía que han estado destinados a los trabajos de investigación en la Fiscalía, delatan una de dos situaciones. O la una, que esta fue una decisión desde la presidencia en coordinación con el Ministerio del Interior, prescindiendo del Ministerio de Gobierno, o en su defecto que el ministro de Gobierno tuvo conocimiento y coincidió en que esa era la decisión. Esto lo digo porque cuando uno es parte de un gobierno, tiene que guardar lealtad comunicacional, más allá de todas las guerras internas que se den. Hacia afuera hay que mantener una imagen de unidad. O sea, sería absurdo que un funcionario salga públicamente a discrepar con su gobierno. Eso hay que hacerlo internamente. De tal modo que no tenemos una garantía en el sentido que el ministro Cucalón haya intervenido o haya estado de acuerdo con esta decisión, porque es otra tontería. O sea, no hay que ser muy recorridos en política ni tener una gran formación estratégica, porque por sentido común. Este tipo de cosas revelan que hay un enfrentamiento y hay una retaliación ante la Fiscalía General del Estado, lo cual en términos para los efectos del manejo político del ministro Cucalón le va a traer muchas dificultades, porque lo lógico en un ejercicio de gobierno es contar con socios estratégicos. Y si no los tiene, hay que buscar aliados. Pero el escenario al que se enfrenta el gobierno y el ministro Cucalón es aún en el que los actores solo son dos: opositores beligerantes y aliados circunstanciales movidos por intereses concretos. Ejercer un gobierno, un ministerio de gobierno, en esas condiciones, es terrible, con un agravante, Liceña y Alexis, que entiendo yo, por lo que se ha revelado en los días anteriores y en las horas anteriores a la posesión, a la designación oficial y a la posesión del ministro Cucalón, que eso es en desacuerdo con la oposición del abogado Jaime Nebot, lo que implica que un actor importante en el Parlamento, que es el bloque del Partido Social Cristiano, muy probablemente saboteará la gestión del ministro Cucalón en aquellos aspectos en donde el Partido Social Cristiano, su bloque legislativo, deban intervenir, y esto sí complica las posibilidades de manejo de la gobernabilidad. Doctor, ha mencionado usted a Nebot. Yo justamente iba por allá a la siguiente pregunta, porque si a alguien no quisiera tenerle yo como enemigo en la política es justamente a Nebot. Y Lazo se ha ganado esa enemistad y se la ganó a partir de las decisiones que tomaron aquel 13 o 14 de mayo del 2021, donde decide alejarse de Nebot, del PCC. De UNES nunca estuvo cerca, pero había un supuesto pacto que finalmente no se dio. Se acerca el carnaval,
y este es un feriado que históricamente ha tenido unas connotaciones políticas súper importantes, y algunos están hablando ya de un posible carnavalazo con doble S. Esta es una época complicada por lo que está ocurriendo en torno al ejercicio del poder. La relación que usted bien señala tiene ahora mismo el Ejecutivo con la Asamblea, en donde esos pocos votos que tiene el Partido Social, que son claves, ¿no?, entre 12 y 15 votos, podrían ser claves en un escenario similar al de junio del 2022. ¿Qué margen de maniobra le queda al presidente Lasso y qué es lo que usted cree que podría suceder en los próximos días? Hoy el presidente y otros funcionarios de su gobierno están convocados a comparecer a la comisión que investiga el caso del Gran Padrino en la Asamblea, con una relación que está cada vez más deteriorada. ¿Cómo ve el escenario más próximo para el gobierno? Respecto del abogado Nebot, sin duda alguna han sufrido una derrota durísima. Por supuesto. Eso no significa que está muerto. En política no hay muertos, ¿no? Hay que dudar incluso cuando usted ya los tiene dentro de la fosa. Porque aún muertos, ahí está Perón, por ejemplo. Creo que murió ya hace algunas décadas, pero sigue presente en la política argentina. Bueno, a ver, una proyección de escenarios inevitablemente tiene que ver con los factores motivacionales y aspiracionales de las organizaciones y particularmente de los países. Porque reconociendo que la democracia ecuatoriana tiene muchísima debilidad institucional, es más bien la potencia del liderazgo la que determina la orientación de las decisiones y lo que como consecuencia de eso se genera. La impresión que tengo y que eventualmente puede jugar en favor del presidente Lasso es que quienes podrían ser competidores en una elección presidencial necesitan tiempo o para recuperarse en el caso del Partido Social Cristiano o para prepararse en el caso de Sonnenholmer, de Herbas, de María Paula Romo, de Villavicencio, de Freire, de quien quiera que tenga esas expectativas. Me parece que eso va a jugar, en principio, digamos, en los espacios institucionales para un posible colapso del gobierno. Pero claro, uno no puede asumir que la inestabilidad política o la durabilidad de un gobierno dependen únicamente de lo que en términos formales se resuelva en las instancias institucionales, en la Asamblea, por ejemplo. No. Hoy vemos en el mundo entero, no es el caso que históricamente en el Ecuador hemos tenido episodios muy reiterados, que la convulsión de la calle termina gatillando un quiebre constitucional. O sea, por ese lado, me parece que evidentemente existe el riesgo. Y claro, las alternativas en cuanto a los escenarios son varias, ¿no? Una cosa es que colapse totalmente el gobierno, otra cosa es que colapse exclusivamente el presidente de la República y que el vicepresidente, por lo tanto, permanezca y finalmente las elecciones sean igual en el 2025. También existe, creo yo, un escenario siempre posible, no creo que sea probable, de que se dé un cambio tan profundo, un reseteo total en el gobierno y que haga las cosas de una manera espectacular. Siempre es posible, insisto, no lo veo probable, pero reitero, no obstante que sin duda el abogado Nebot y otros líderes tienen la sangre en el ojo por estos antecedentes a los que ustedes hacían referencia, me parece que el dique de contención será la necesidad de más bien comprar tiempo para una recuperación política. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Fuentes. Siempre un gusto conversar con usted, muy amable. Fuerte abrazo, doctor. Gracias. Gracias igual para ustedes, para la audiencia. A usted, muchas gracias. Al doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, que ha estado con nosotros, 8:08. Interesante. Tenaz, nos deja cosas para reflexionar. Lo último, ¿no? Una posible caída de Lasso dependerá de las ambiciones políticas que tengan los socialcristianos, Sonnenholmer, Villavicencio y otros que necesitan tiempo para reagruparse. Para rearmarse. Interesantísimo aquello, ¿no? Vamos a ver si es que el país aguanta ese tiempo. Complicado. Sí.